Bien, buenas noches, sean bienvenidos todos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, sabiduría de los dioses para los hombres, un mensaje divino, el- la revelación a través del misterio, del símbolo y la parábola con el que se encuentran escritos todos los libros sagrados hasta este momento, una sabiduría, un cuerpo de la doctrina, una enseñanza que se creamos en el libro a través de conferencias, etcétera, pero que cada cual debe vivirla dentro de sí mismo, hacerla como dice el Cristo, carne y sangre, para ir desarrollando capacidades y posibilidades superiores, tan adormecidas y tan atrofiadas dentro de la raza humana, en unas personas más, en unas personas menos, y a partir del desarrollo de esas capacidades y de esas posibilidades, ir aumentando esa visión espiritual. Eso que cuando el Cristo nos enseña que las cosas de Dios para los ojos de la carne son locura y para los ojos del Espíritu es sabiduría. Entonces los ojos de la carne son los sentidos físicos y la mente y la razón, a través de los cuales se procesa el conocimiento material dentro de nosotros, para vivir dentro del mundo materia. Pero nosotros tenemos también una visión espiritual. La visión material está relacionada con el hemisferio izquierdo del cerebro y la visión espiritual está relacionada con el hemisferio derecho. Ese hemisferio derecho está atrofiado. Esa visión espiritual casi que no existe. Algunas personas la traen un poco más o menos desarrolladas, etcétera. Y, pero aquí lo que nos interesa es conocernos a sí mismos a través de un proceso de purificación que consiste en conocer nuestros defectos y eliminarlos para liberar nuestra alma del pecado y iluminar esa alma con la luz del Espíritu, logrando lo que se llama el nacimiento segundo, o sea, el nacimiento del Cristo en cada uno de nosotros, un Cristo que debe nacer y crecer, hasta completar su desarrollo dentro de nosotros y después, como dice las Sagradas Escrituras, hacernos unos con el Padre, después un proceso de autorrealización completo y entrar gloriosos al reino de los cielos. A eso es a lo único que viene el ser humano a la tierra. Para que por ley del karma o del dharma tenga la posibilidad de tener dinero, posiciones, eso es otra cosa. Esa es la mecánica de la naturaleza. Pero los discípulos gnósticos tenemos que procesarnos dentro de la conciencia de los dioses. Y para ello necesitamos pues un conocimiento superior divino que se llama la gnosis, que significa sabiduría y que es el evangelio del reino que se predica siempre al final de los tiempos para de toda raza, porque antes no se puede entregar públicamente esta enseñanza porque es demasiado sagrada. Dice el Cristo, no le deis perlas a los cerdos, o sea, perlas son los, sabiduría, los cerdos son las personas que tratan de comprender lo divino a través de la mente y la razón, ¿no? Porque esa es una visión materialista, no le deis perlas a los cerdos porque lo hallarán con los pies y la lanzarán contra ti. Entonces, pero la sabiduría en estos tiempos se entrega públicamente a toda la humanidad y cada cual responde pues por sus obras y por sus actos. Tenemos ahora, estamos hablando de esa energía, la energía más poderosa que hay en el universo, la energía que crea la vida, que crea todo. Dentro del mundo de la manifestación, pues el sexo es la fuente de la creación. Piensen ustedes que la Biblia comienza en el Génesis y termina en el Apocalipsis. El Génesis, pues, es Génesis, la parte sexual, Isis, la madre divina, los dos aspectos masculino y femenino, y se origina una creación que se da en 7 días. Y se da forma a todo lo creado, una forma progresiva, en la cual se tienen que ir manifestando diferentes niveles y transformaciones de energía, para llegar allá en la Lemuria, a la parte vital que se llama el paraíso,
y posteriormente pasar a la separación de los sexos y vivir, vivir en el paraíso y en el Edén, pero como una ley que Jehová Dios entregó que decía que de todo árbol del huerto comeréis, menos del árbol del medio del Edén, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y ese árbol del medio del Edén no es más que el mismo sexo. Entonces, dentro de lo divino se procesan ciertas pruebas y ciertos procesos que la humanidad no ha comprendido, se llaman las pruebas iniciáticas. Entonces, apareció la serpiente tentadora del Edén, que es una palabra simbólica, y la serpiente habló y le dijo a Eva que comiera del árbol del medio del Edén. Eva le dijo que Jehová Dios había dicho que no, y entonces la serpiente le dijo, no, que comiera del fruto prohibido, que comiera del árbol del medio del Edén y que tus ojos serán abiertos, serían abiertos y serían como dioses y diosas en el paraíso. Entonces Eva pues cayó en la tentación y le gustó el fruto, apareció pues la pasión animal, sexual, le ofreció la manzana a Adán, comieron del fruto prohibido y cometieron el pecado original. El pecado original es la pérdida de energía sexual por primera vez. Y el origen de todo es la energía sexual. Entonces esa es pues el pecado original. Cuando nosotros en aquella época, los lemures, que somos todos los que estamos aquí en el planeta Tierra, cometimos el pecado original, fuimos expulsados del paraíso, condenados a la pena de vivir, cientos, miles de vidas, con la única finalidad de lograr la realización, de lograr la perfección, que es a lo único real que viene el ser humano a la Tierra. La finalidad de la existencia nunca es de tipo material, la realidad es espiritual, que dentro de la sociedad materialista se ha condicionado que la realidad de la existencia es de fines materiales, para adquirir dinero, para tener diversiones, para tener títulos, para tener posiciones. No, eso obedece a la mecánica inconsciente de la naturaleza. La única finalidad de la existencia es conocernos a nosotros mismos, purificarnos, iluminarnos, lograr la perfección, encarnar al Cristo como hijo dentro de cada uno de nosotros en cada nacimiento segundo, hacernos uno con el Padre y entrar gloriosos al reino de los cielos. Entonces, el sexo es esa fuerza creadora, esa fuerza por la cual nosotros fuimos expulsados del Edén. Aclaramos que el Edén es el mismo sexo. Entonces, nosotros tenemos que reconquistar ese paraíso perdido, paraíso de felicidad, de paz. Tenemos que regresar a ese Edén del cual fuimos expulsados. Y ese Edén es la conciencia del sexo. Y para adquirir esa conciencia del sexo, necesitamos, pues, eh, conocer, practicar y vivir lo que se llama los misterios de la piedra filosofal. El sexo siempre se habla como piedra dentro de la simbología divina. Cuando el Cristo, pues, comenzó a buscar a sus apóstoles, el primero que buscó fue a Pedro. Y le dijo, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré tú eres piedra, sepas, y sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces, pero nadie entiende porque eso es símbolo y parábola. Ahora, para aclarar esto de la tentación, todos somos tentados. El Maestro Jesucristo, cuando está en proceso iniciático, cuando ya se iba a cumplir la Semana Santa, pues, que es donde iba pues, a, a entregar públicamente ese drama a través de la Semana Santa, que son los 7 días de la creación. En 7 días fuimos creados hacia la tierra y en 7 días tenemos que llegar nuevamente a los cielos. Entonces, Jesucristo fue tentado por Satanás, quien le dijo, toda la tierra, todos los reinos de la tierra, si te postras y me adoras. Entonces Jesucristo le dijo, al Señor tu Dios no tentarás, mas a Él solo obedecerás. O sea, Satanás estaba obedeciendo. Había la, para que Jesucristo pasara la prueba, había que tentarlo ofreciéndole todas las riquezas y los reinos de la tierra. Después lo probó otro día, le hizo la prueba y le dijo,
haz que estas piedras se conviertan en pan, etcétera, eran pruebas iniciáticas que le tocó pasar el maestro Jesús en su proceso de perfección cuando vino a la tierra y que nosotros los iniciados también teníamos que pasar por esas pruebas iniciáticas. Entonces el sexo, fíjese que cuando nosotros venimos a la existencia, se nace como materia, se nace carnal, pero después tenemos que nacer espiritual, nacimiento segundo, porque Pablo de Tarso nos enseña, se nace primero carnal y después espiritual. Cuando nosotros nacemos carnal, entonces somos bautizados por los sacerdotes en las iglesias, pero ese es un bautismo formal, material, simbólico, en el cual nos dan una identidad de tipo material. Pero ese no es el verdadero bautismo, ese no es el bautismo espiritual. Tan es así que el mismo Pablo de Tarso nos enseña en las Sagradas Escrituras y nos dice, ¿por qué os bautizáis por muertos vivientes si los muertos no salvan? Tenemos que ser bautizados en el Espíritu y por el Espíritu. Ese es un bautismo de tipo simbólico, de la parte material. Cuando nosotros logramos el nacimiento segundo, el Cristo dentro de cada uno de nosotros, somos bautizados en la quinta dimensión y ahí recibimos pues el nombre de nuestro Dios interno. No tiene un nombre material, yo me llamo Miguel Pinilla, pero teníamos un nombre espiritual. Nosotros somos pues ángeles caídos y cada cual tiene su nombre espiritual, el nombre de su ángel interno. Entonces, el sexo es la fuente de la vida, la fuente de la creación. Desafortunadamente, vivimos una sociedad totalmente materialista, todo ha caído eh, eh, en el más profundo materialismo, todo se trata de interpretar a través de una forma totalmente materialista lo que es el sexo, lo que es la vida, lo que es la parte religiosa, etcétera. Y, eh, y si hemos perdido el misterio de lo divino, la parte sexual se ha degradado, se ha degenerado, se ha desvirtuado, se ha adulterado. Se orienta pues de que la masturbación es buena para el desarrollo, cuando eso es totalmente falso. Se orienta pues que las relaciones pues durante la menstruación eh, son buenas y eso es totalmente falso. Se orienta pues la necesidad de usar anticonceptivos, que cuando el anticonceptivo se atrofia la parte sexual de la mujer, se desequilibra el endocrino porque no produce el estrógeno, no asimila el calcio y con ese desequilibrio del sistema endocrino se va degenerando la raza. Y por eso es que ahora hay pues tantos problemas con la desviación sexual a partir del homosexualismo, a partir del lesbianismo, pero estamos también aquí nosotros, las fuerzas del Ejército de Salvación, el Ejército de Salvación Mundial, reviviendo el espíritu del cristianismo, porque siempre, como sabemos los iniciados, donde brilla más las tinieblas, brilla más la luz, y en estos momentos brilla más la tiniebla sobre toda la redondez de la tierra. El materialismo se ha apoderado de las mentes y del corazón y del pensamiento de los seres humanos, pero aquí estamos con la luz, con la llama de la enseñanza del espíritu de la noche, reviviendo el espíritu del cristianismo y descorriendo las tinieblas de la ignorancia y mostrándoles a la humanidad que hay una sabiduría y que hay un camino y que ese camino y esa sabiduría se encuentran dentro de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que eh, venir a la gnosis, conocernos a nosotros mismos, etcétera. Y continuando hablando de esto de la fornicación. La fornicación, repito, es la pérdida de las energías sexuales. Entonces, cuando el hombre cayó, o cuando caímos en aquel paraíso perdido, hace 18 millones, y fuimos expulsados del Edén y del paraíso en aquella época, entonces dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué? Porque nosotros en ese estado angélico en que estábamos, en ese paraíso, éramos ángeles, pero teníamos una inocencia, desconocíamos lo que era la realidad del pecado. Cuando nosotros nos caemos, entonces tenemos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos y conocer la realidad de aquello que se llama el bien y el mal, que son los dos aspectos de una misma cosa. Porque
El ser es una cosa y el bien, el mal es otra cosa, y tenemos que pasar más allá del bien y del mal, a través de un proceso de sabiduría divina. Entonces, eh, caímos, etcétera. Estamos acá tratando de levantarnos, haciendo conciencia de que hay una realidad y que la realidad siempre, de la existencia siempre y únicamente es de tipo material. Hablábamos pues que hay muchas formas de pérdida de energía sexual y de fornicación. Una de ellas es pues la masturbación. La masturbación es una pérdida de energía sexual. El varón pues pierde 200, 300 millones de espermatozoides, y un espermatozoide contiene calcio, lecitina, fósforo, enzima, proteína, glucosis, aminoácidos, eh, un 20% de líquido cefalorraquídeo. Un espermatozoide crea un ser humano y el ser humano desperdicia, expulsa en cada relación con fornicación o con lo que sea, o con mujer, etcétera, 200, 300 millones de energía, 300 millones de componentes de energía que transmutados, transformados en el rito sagrado del amor, practicando los misterios de la piedra filosofal, el sacramento del matrimonio, la unión sagrada del hombre y la mujer para crear al Hijo del Hombre entre nosotros mismos. Con esa energía se va logrando la transformación, esa energía simiente, de la cual nos habla Pablo de Tarso en Galatas, cuando nos dice, y a tu simiente, la cual es Cristo, y la simiente es el espermatozoide. En cada espermatozoide es una energía Cristo. Entonces, cuando el hombre pierde sus energías sexuales, el lente de placer y de pasión está matando toda posibilidad del nacimiento del Cristo dentro de sí mismo. Entonces, el que se masturba, primera vez está atrofiando su proceso de desarrollo, porque ese desarrollo de la mente, del cerebro, de su parte sexual, de su sistema endocrino, etcétera, se desarrolla exactamente a los 21 años. Entonces, y a la mujer a los 18 años. Pero si el hombre se masturba, entonces atrofia esa posibilidad de desarrollo, y cuando llega a los 21 años, pues llega todo acabado a enfrentarse a un mundo sin la fuerza, porque la fuerza para enfrentarse al mundo se encuentra dentro de nuestras energías sexuales, dentro de la vitalidad del sexo, y por eso nosotros afirmamos en forma práctica que el poder está en el sexo. Ahora, existen las pulsiones nocturnas, también es fornicación. eh, la Biblia, pues, se originan por culpa de las pasiones y los deseos lujuriosos del plano mental y emocional inferior del subconsciente en el hombre. Entonces, el hombre, pues, en el día ve a una mujer y le gusta y se le imagina y la desea y ya eso quedó grabado en el subconsciente. Entonces, eso se revive en el proceso del sueño y viene la pérdida de energías sexuales entre lo que se llaman sueños húmedos. Y eso también se considera fornicación. Tan es así que se considera fornicación que nos dice Moisés en el Deuteronomio eh, capítulo 23 versículo 10. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida en la noche, esa impureza acontecida en la noche es polución, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Entonces, ahora, esto de la transmutación está simbólicamente en la Biblia, simbólicamente, porque porque en el Levítico 15, versículo 18 dice, y cuando un hombre tuviera relación, o sea, yaciere, se acostare con una mujer y tuviera derrame de semen, vendrá a ser inmundo hasta la noche. Y en el Levítico 15, versículo 31 dice, esta es la ley para el que tiene derrame de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. O sea, ese misterio que nosotros estamos entregando de la transmutación de la unión sabia y consciente del hombre y la mujer, practicando los misterios de la piedra filosofal dentro del rito sagrado del sacramento del matrimonio, para lograr la perfección, se encuentra en símbolos y en parábolas. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué la humanidad no ve y rechaza la ley de Moisés? Entonces dice Corintios Pablo de Tarsis, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy
cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, cuando ya uno viene a la noche y recibe estas enseñanzas, que tiene cierta capacidad de percepción de las verdades cósmicas, porque personalmente una vez le hice una pregunta al maestro Samuel que por qué pues estaban disminuyendo las gentes en los centros de conferencia, y entonces él me respondió así, que lo que ocurre es que los cerebros humanos se han ido degenerando y han ido perdiendo la capacidad de percibir las verdades cósmicas, aquello que está más allá de la materia, de la mente y la razón, que pertenece a la luz del espíritu, allí se encuentra comprendida la noche como una sabiduría divina. Pero entonces hay algunos que todavía tenemos esa capacidad de percepción de las verdades cósmicas, que posiblemente son todos ustedes los que están aquí escuchando sinceramente estas enseñanzas. Y dice en 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, porque no podemos ver, entre los que se pierden está encubierto, velado, no lo podemos percibir. Ahora, hay gente, queremos aclarar todo lo relacionado aquí con los misterios de la parte sexual. Hay gentes personas o discípulos que entran a la noche y después se retiran y vuelven a fornicar. Esto también está comprendido entre la Santa Biblia, que es el libro sagrado de los gnósticos. Nos dice, segunda de Pedro, ciertamente, Pedro, porque Pedro es el que trata la parte sexual, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, a través de la práctica del sacramento del matrimonio, sin perder las energías sexuales, pero trabajando con la liberación del alma del pecado, eliminando los defectos, porque si el grano no muere, el pecado, la semilla no nace, todo esto hay que saberlo, es de entregar y enseñar. Entonces, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, de la fornicación, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en esas contaminaciones, volvió a fornicar otra vez, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia y la sabiduría y la gnosis, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento, que es no fornicar, que lo han quitado de la Santa Biblia y lo han confundido intencionalmente los autores de la ley con no adulterar, pero son dos cosas diferentes. El- Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, derrame de semen, y la puerca lavada a revolcarse en. O sea, todo esto está comprendido dentro de la Santa Biblia, dentro de lo que se llama el símbolo y la parábola, y todo eso tenemos que conocerlo nosotros los iniciados, y aquí estamos divulgando esta enseñanza. Ahora, en la Biblia siempre, o sea, nosotros hablamos, cuando éramos alquimistas, ¿no? En la Edad Media, nosotros hablábamos de la alquimia, de la transformación de una sustancia en otra, que eso significa la alquimia, y hablábamos de la piedra filosofal. La piedra filosofal es la piedra de la filosofía. La piedra filosofal es el sexo que está representado por Pedro, y que es esa misma piedra que se convirtió en roca y escándalo para los edificadores del templo, o sea, para la gente de las diferentes religiones. Entonces, Cristo es esa roca y está en las Sagradas Escrituras cuando nos dice, y esa es la roca o piedra que rechazan los que se dicen seguir al Cristo. ¿Qué roca? Dice San Juan. Jesús les dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y eso se logra a través de la transmutación dentro de lo que se llaman los misterios del pan y el vino, el cuerpo y la sangre del Cristo. Ahora, la sangre del Cristo hay que comprenderla, porque la gente dice, la sangre de Cristo salva. Sí, la sangre de Cristo salva, pero la gente no sabe qué significa la sangre del Cristo.
porque esto se tiene que tener una visión espiritual y una comprensión espiritual a través de determinado proceso del autoconocimiento. Entonces dice, el que come mi sangre, dice el Cristo, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Primera de Corintios 10:3-4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Es la energía sexual cuando se transforma, cuando se transmuta, cuando se transforma dentro de nosotros mismos, dentro de lo que se llama, dentro de lo que enseñó el primer misterio que entregó el Maestro Jesús en la boda de Canaán, cuando transformó el agua en vino, en la copa santa, la copa sagrada. Así tenemos que hacer nosotros los iniciados. Entonces dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos vivieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual. La roca espiritual es el sexo. Dice, que lo seguía y la roca era Cristo. O sea, la roca, la piedra es el sexo. Y por eso dice Pablo de Tarso en Gálatas, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y la simiente es el mismo sexo. En cada espermatozoide está el Cristo representado. Cuando el hombre fornica, pierde sus energías sexuales en lecho de placer y de pasión, o con masturbación, o con pulsiones nocturnas, está matando el Cristo, la posibilidad del nacimiento del Cristo, de un nacimiento segundo en cada uno de nosotros. Dice aquí, hablando también de la energía sexual, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guardar el buen depósito es no perder, no derramar esas energías sexuales. Y Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, que nace por segunda vez, no practica el pecado, porque la simiente, o sea, la energía de Dios, del Cristo, que es la energía sexual, permanece en él y no puede pecar porque ya es nacido de Dios, ya logró el nacimiento segundo. Tito 1:15 de la Biblia, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia es corrompida. O sea que uno a veces opina sobre lo que no entiende. Y como decía un sabio en su tiempo, opinar sobre lo que no sabemos es propio de la ignorancia humana. Este es un conocimiento, este es una sabiduría espiritual. Uno, por ejemplo, dice, habla del cuerpo astral, de que ese cuerpo que uno ve cuando duerme es el cuerpo astral y que está unido al cuerpo físico por un cordón de plata y que en el diario vivir el alma está introducida dentro del cuerpo y que esos defectos que tienen embotellada a nuestra alma son las que se manifiestan en el pensar, sentir y actuar del ser humano en una forma inconsciente, volviéndonos muertos vivientes, porque esos defectos no los creó Dios, sino lo creó el hombre a partir de su inconsciencia, de su pecado, y esos defectos nos mantienen con la conciencia dormida, y que cuando uno duerme, esa alma sale del cuerpo físico para que el cuerpo descanse y queda unido por el cordón de plata, y que ese cuerpo que nosotros vemos durante el proceso del sueño se llama el cuerpo astral, y que nosotros estamos entregando técnicas y prácticas para, para para que la gente practique y compruebe las salidas en cuerpo astral. Es maravilloso. Comprobar lo divino nos abre uno la puerta hacia el mundo espiritual desconocido y cambia totalmente el sentido de la vida de cualquiera que logre salir pues, salir con su alma en cuerpo astral, porque conoce que hay otra realidad que no la conocen ni los médicos, ni los científicos, ni los sabios vanos de este mundo. Cuando yo salí en cuerpo astral, eso fue una experiencia maravillosa. Entonces ya comprendía yo que la noche sí era una realidad, pero que era una realidad que estaba dentro de nosotros como sabiduría, pero para que aflorara esa sabiduría dentro de nosotros, teníamos que hacer un proceso que consistía primero en liberar nuestra alma del pecado, o sea, para que muera, para que muera el grano y nazca la semilla, pues si el grano no muere, la semilla no nace, y la semilla es el Cristo dentro de cada uno de nosotros. Ese es un proceso que nosotros estamos enseñando para la realización del ser humano, que tiene tres factores. Primero, conocer y eliminar los defectos. Segundo, nacer por segunda vez del agua y del fuego. Y tercera, y por tercero, convertirnos en apóstoles de ese Cristo que van haciendo en cada uno de nosotros, convirtiéndonos en mensajeros.
y llevando este mensaje del reino de Dios a todos los pueblos de la tierra. Esto se llama gnosis, sabiduría divina, sabiduría de los dioses para los hombres, sabiduría que está en cada uno de nosotros. Estamos hablando pues que lo más importante en dentro del proceso iniciático es el despertar de la conciencia. Cuando los sabios antiguos nos entregaban ese lema máximo, ya que nos entregaron en Grecia, y se despierta, conócete a ti mismo, entonces tenemos que despertar porque tenemos la conciencia totalmente dormida. El hombre cuando se levanta pensando, se baña pensando, se cambia pensando, haciendo otra cosa diferente a la que está viviendo, no hace conciencia de lo que está haciendo, se desayuna pensando, sale, sale a coger el bus o el carro pensando, va en el bus o el carro pensando, llega al trabajo pensando, trabaja pensando, almuerza pensando, viene todo el proceso, trabaja por la tarde pensando, se acuesta pensando. Entonces nosotros vivimos lo que se llama el sueño de la conciencia, vivimos totalmente con la conciencia dormida. Eso nos dice el Cristo, nos llama muertos vivientes, porque esos defectos no tienen una vida real porque no los creó Dios, sino los creamos nosotros, muertos vivientes porque viven a través de nosotros, porque tienen y nuestra alma inmovilizada en el pecado. Entonces lo primero es conocernos a nosotros mismos para, para liberar el alma del pecado, despertar conciencia y después con esos grados de conciencia despierta que se llama, estamos logrando lo que se llama la visión espiritual del mundo espiritual, ya pasamos más allá de la materia, de la mente y la razón, y vamos ocupando graduativamente todos los misterios del universo y de los dioses. Una sabiduría inmensa que todo el mundo la desconoce, pero que se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Pues el proceso es psicológico, se rehúsa a conocernos. El maestro Samuel nos entrega lo que se llama una clave de sol. Porque nosotros vivimos en un sueño, vivimos en una luna, vivimos en una noche. Vivimos una oscuridad, vivimos unas tinieblas, porque esos defectos pues son las tinieblas que se procesan a través de nuestros pensamientos y la noche como luz de la conciencia a través de la clave de sol nos permite descorrer las tinieblas que nos cubren y iluminarnos a nosotros mismos para percibir dentro de nosotros mismos esos defectos que nos duerme la conciencia. Entonces, el maestro Samael nos entrega la clave de sol. La clave de sol consiste en tres aspectos. SOL, o sea, es una luz que nos ilumina. Ese sujeto, o sea, volvernos conscientes de nosotros mismos, a través que estamos pensando, para ver qué defecto se está procesando a través de nuestro pensamiento, y ese es el defecto que nos duerme conciencia. ¿Qué labor estoy realizando? Volvernos conscientes de la labor que estamos realizando. Si te estás bañando, bañate. Si estás caminando, camina. Si estás comiendo, comes, porque tenemos que pensar en una forma, en otra cosa diferente a lo que estamos haciendo. Volvernos conscientes, ¿no? Entonces, toda esa clave de sol nos va a permitir gradualmente. Lo que pasa es que como tenemos esa cantidad de defectos, uno se está bañando y está pensando. Uno se está cambiando y está pensando. Uno va caminando por la calle y va pensando. Uno va en un carro y va en un bus. Todo el mundo lleva la mirada ahí, porque todo el mundo va pensando en otra cosa diferente. Es difícil vivir el momento porque es un proceso de conciencia y ese proceso de conciencia únicamente lo van logrando ciertos iniciados sinceros que comprenden la necesidad de liberar el alma del pecado para despertar conciencia, aumentar una visión espiritual y poder ver, al estudiar los libros sagrados, lo que nos enseña el maestro Samuel, ver dentro de la letra que mata el espíritu que da la vida. Entonces, la otra parte, ese sujeto que estamos pensando, de hacer conciencia de nosotros mismos. Objeto, ¿qué labor estamos realizando? Ahora, estar hablando con una persona, no olvidarnos de sí mismos con la otra persona, observar a la otra persona, porque a veces uno duerme a la otra persona, le pregunta una cosa y la persona se duerme y comenzamos un diálogo de sueño. O la otra persona le habla a uno y uno responde con la conciencia dormida, entonces se establece y entonces uno para cuando tenemos relación con las personas, nos dormimos con las personas, hablando con ellas, dentro de un proceso de inconsciencia. Entonces, cuando nos preguntamos, objeto, ese o la segunda parte, la clave de eso, objeto es hacernos conscientes de la labor que estamos haciendo, pero si estamos hablando con una persona
o si estamos en un lugar, o si estamos en una parte que hay una fiesta, etcétera, de familia, etcétera. Nosotros tenemos que hacer conciencia de nosotros mismos como objetos del lugar que nos encontramos y de la integración que estamos teniendo con las personas que se encuentran ahí reunidas para que no se nos duerma la conciencia. Porque como nos dice el Cristo en la Pista y Sofía, el discípulo, aunque está en multitud, siempre está solo. O sea, en el desierto de nuestra soledad, nosotros no podemos olvidarnos de nosotros mismos en ningún momento, pensar y soñar. Y la otra parte de la clave del sol es el lugar, volvernos conscientes del lugar en donde nosotros nos encontramos, porque nosotros, ahora mismo, yo estoy aquí en mi casa, pero yo en el sueño puedo estar en una casa que no conozco, o en una ciudad que no conozco, o una parte que yo no conozco, o en un colegio que yo no conozco, etcétera. Y si uno se hace conciencia del lugar donde se encuentra y se hace conciencia de lo que hay en raro en este lugar aquí en el plano físico, entonces si uno observa eso raro y uno ve eso raro también en el plano astral, entonces uno aquí con la clave del sol, nosotros nos estiramos el dedo porque el cuerpo astral es etérico. Si nos lo estiramos aquí con la intención de que se estire, en el astral, él se estira. Entonces hacemos conciencia de que estamos en cuerpo astral. O pegamos un salto y como el cuerpo astral no es sólido y no tiene peso, sino que él levita, porque él es etérico, entonces hacemos conciencia de que estamos pues en la quinta dimensión. Entonces la base de todo ese trabajo del despertar de la conciencia es la clave del sol, es la base primaria del conocimiento. Tenemos que primero conocernos a nosotros mismos para despertar conciencia y tener una mayor comprensión de lo que es este camino que tenemos que transitar todos los que sinceramente venimos a esta enseñanza. Entonces vamos a hacer la clave del sol, aquí voy a hacerla con ustedes, porque esto hay que hacerla para que se me vaya quedando grabado, que estoy pensando. Miramos interior y psicológicamente para ver qué estamos pensando. Si es un defecto, no es un defecto, es un pensamiento, es un defecto que nos duerme la conciencia. Entonces nosotros procedemos a eliminar ese pensamiento. Virgen Madre de mi Cristo, eliminen este pensamiento. Si es un sentimiento, Virgen Madre de mi Cristo, eliminen este sentimiento. Si es una mujer que a uno le gustan el cabello, los ojos, las piernas, tiene que eliminar parte por parte lo que le gusta a uno de la mujer. Madre divina, Virgen divina, Madre de mi Cristo, elimine ese defecto que le gustan los ojos y después ese defecto que le gustan las piernas. Hay que hacerlo parte por parte. Y, eh, y hacernos, seguimos haciendo una clave otra vez, que estoy pensando, qué labor estoy realizando, volvernos conscientes en qué lugar me encuentro, volvernos conscientes del lugar donde nos encontramos, qué hay de raro en este lugar y volver a repetir la clave, qué estoy pensando, qué labor estoy realizando, en qué lugar me encuentro. Una enseñanza del maestro Samael que tengo yo por ahí guardada, él nos enseñaba que cuando él comenzó ese trabajo, él esta clave que nos está enseñando la realizó millones de veces con esta clave y su trabajo, haciendo conciencia de lo que es el sagrado de lo que es el misterio de la piedra filosofal y el sacramento del matrimonio, él logró la perfección, pero él nos enseñaba, tuve que realizar esta clave millones de veces. Ahora, al defecto dentro de nosotros, no le gusta que uno realice esta clave, porque lo vamos a conocer dentro de nosotros. Porque como usted hace la clave sol, ¿qué estoy pensando? Y hace conciencia del lugar donde encuentra de la labor que está realizando. Entonces, la luz de la conciencia ilumina el subconsciente y nos permite conocernos a nosotros. Eso es, y esto se encuentra en los cursos de psicología. Los invito a inscribirse, los invito a todas las conferencias todos los jueves a las